pueden comer de todo, nada más cuidando las cantidades. Por lo general, las personas que tienen sobrepeso u obesidad empiezan por lo general con una resistencia a la insulina. Por lo general, sí, no somos muy partidarios de los jugos. Hasta ahorita no hay cura. ¿Qué más quisiéramos nosotros que hubiera una cura? Las opiniones, consejos y testimonios expresados son responsabilidad exclusiva de quienes los emiten. Ante cualquier duda o afección, consulte siempre con un profesional de la salud. Hola, buenos días. Yo soy Selene Ríos Núñez. Soy licenciada en nutrición, educadora en diabetes y actualmente estudio una maestría en nutrición clínica. Diferencia entre diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Es de dónde proviene. La diabetes tipo 1 es una cuestión autoinmune. Nuestras células beta del páncreas, más bien el páncreas las desconoce, ataca las células beta, hay destrucción total de insulina y ahí ya no producimos insulina. A diferencia de la diabetes tipo 2, ahí sí hay producción de insulina todavía, pero es en mala cantidad o de mala calidad y ya no alcanza a ejercer su función. Ahí sí todavía no se necesita una aplicación de insulina externa, a diferencia de la diabetes tipo 1, pero esa es la principal diferencia. ¿La diabetes viene por comer mucha azúcar? No necesariamente. Hablamos desde las dos perspectivas diferentes. Diabetes tipo 1 es cuestión autoinmune y no tiene nada que ver hábitos de alimentación. En el caso de la diabetes tipo 2 es multifactorial. No necesariamente, aunque sí abona el comer mucho azúcar, pero dependen también otras cuestiones. El hecho del ser latinos ya es un factor de riesgo. Si mamá, papá, mi abuelo, mi tío tuvo diabetes, ya tenemos otro factor de riesgo. Y si ahí no cuidamos nuestra alimentación y comemos comida con alto contenido de azúcares, pues ya es una predisposición mayor a tener diabetes. ¿Es verdad que la diabetes se puede curar? Hasta ahorita no hay cura. ¿Qué más quisiéramos nosotros que hubiera una cura? Pero la verdad todavía no. A lo mejor hay medios o modos de controlarla. Inclusive ahorita se está hablando actualmente en diabetes tipo 2 de una recesión de la diabetes. No se cura, frena un poquito la condición, pero esto quiere decir que es una persona que está en total control, lleva una buena alimentación, lleva a cabo ejercicio, su tratamiento médico lo lleva al pie de la letra. La diabetes ahí está como en un stand-by, digamos, pero no se quita. Hasta ahorita no hay algo que lo cure. ¿Cómo se diagnostica la diabetes? Por lo general, uno de los estándares de oro es una curva de tolerancia a la glucosa, que es una prueba de sangre. Se va a un laboratorio médico, nos sacan sangre y dan una carga de glucosa. Nos hacen regresar a las 2 horas después de haber ingerido esa carga de glucosa. Y ese es un estándar de oro para diagnosticar cómo está funcionando nuestra insulina y ver qué tanto nos hace efecto para controlar esa glucosa que consumimos. Otra pudiera ser la hemoglobina glucosilada. Es un estudio también de sangre que nos arroja los resultados de 3 meses atrás, un promedio, cómo se está manejando nuestra glucosa, y ya con eso nos van a decir si sí tenemos diabetes o no tenemos diabetes. ¿Por qué solo algunas personas usan insulina? Por ejemplo, en el caso de la diabetes tipo 1, como ya no hay producción de insulina, hay que obtenerla de alguna manera, que es de manera exógena, es decir, que nos aplicamos insulina, porque ellos ya no tienen producción de insulina. En el caso de la diabetes tipo 2, por lo general es una opción de tratamiento. Hay muchos mitos todavía que rodean a la insulina. Hay gente que cree que la va a dejar ciega, que le van a hacer que le corten un pie, que le va a dañar su riñón, pero no es esto. Es cómo llevamos y cómo cuidamos nuestra diabetes, que por lo general cuando nos dan insulina o nos indican insulina ya estamos complicados, pero no lo habíamos visto. Y no es que sea la insulina en sí lo que nos está haciendo daño, sino lo que ya llevamos de mal cuidado. Pero si se diera como primera opción el tratamiento de insulina, esto pudiera hacer una clara diferencia, pero también depende del cuidado que se le dé el paciente al cuidado de su salud. Pero es eso principalmente, el de dónde proviene, o más bien cómo y qué tipo de diabetes es la que tenemos para ver el tratamiento ahí en este caso. ¿Qué no puede comer una persona con diabetes? Una persona con diabetes puede comer de todo.
sin problema. Nada más hay que cuidar la cantidad, que esto es lo que principalmente nos afecta. El decir puedes comer de todo, sí, también no es que diario podamos comer una rebanada de pastel o un pan, pero a lo mejor haya en alguna ocasión especial, claro que lo podemos comer con nuestro debido medicamento, nuestra dosis de insulina, y si a esto le aunamos y hacemos ejercicio, no tienen ni idea de lo beneficioso que es el ejercicio para controlar nuestros niveles de glucosa. Entonces, pueden comer de todo, nada más cuidando las cantidades. ¿El sobrepeso siempre causa diabetes? No necesariamente, pero también es un gran factor de riesgo. ¿Por qué? Porque por lo general las personas que tienen sobrepeso u obesidad empiezan por lo general con una resistencia a la insulina. ¿Qué es esto? Que nuestro organismo está produciendo insulina de más porque no está pudiendo hacer el efecto que debe de ser para controlar nuestra glucosa y seguimos comiendo más y más. Y aparte, el estilo de vida, si no hacemos ejercicio, si no nos dormimos a la hora que es, entonces se van acumulando factores y eso predispone junto con el sobrepeso a padecer diabetes en un futuro. ¿Cuál es el nivel normal de azúcar? Lo ideal en ayuno es menos de 100, diríamos que entre 70 y 100, y hasta 2 horas después de haber comido cualquier alimento, lo ideal es igual o menos de 140 miligramos sobre decilitro. ¿Cuántas veces al día se debe de medir la glucosa? En un paciente con diabetes tipo 1, por lo general son 7 veces al día, lo que es en ayuno, 2 horas después de su desayuno, antes de la comida, 2 horas después de su comida, antes de la cena, 2 horas después de la cena y antes y después de hacer ejercicio, durante también pudiera ser. En el caso de pacientes con diabetes tipo 2, lo ideal es que por lo menos sea una vez al día. Le llamamos el monitoreo escalonado, es decir, por ejemplo, hoy se lo checan en ayuno, mañana 2 horas después de su desayuno, al día siguiente antes de la comida, al otro día 2 horas después de la comida y así sucesivamente. También inclusive hay pacientes muy controlados que se la checan una sola vez al día, 3, 4 veces a la semana, pero necesitan ser pacientes muy controlados y ya bajo indicación y supervisión médica. ¿Qué hago si mi azúcar sube o baja demasiado? Si sube mucho, en el caso de una diabetes tipo 2, nada más checar que nos hayamos tomado los medicamentos o si tenemos insulina para corrección, aplicarla. Si no, tomar agua, pequeños sorbos, eso nos va a hacer que nuestra glucosa baje poco a poco. En el caso de una diabetes tipo 2, dependiendo cuánto sea lo que suba su glucosa, pudiera ser aplicar una corrección de insulina. Hay niños que todavía o jóvenes tienen sensibilidad, e incluso en ellos sí funciona el tomar agua y eso les ayuda a bajar su glucosa. En el caso de una hipoglucemia, estamos hablando menos de 70 miligramos sobre decilitro. Ahí hay una regla que le llamamos de 15 por 15. ¿Qué es esto? Consumir 15 gramos de carbohidrato, esperar 15 minutos y volvemos a checar. Por lo general con una dosis se tiene, si no, volvemos a repetir la operación. ¿Qué son 15 gramos de carbohidrato? Puede ser una cucharadita de miel, puede ser una cucharadita de azúcar diluida en medio vaso de agua y la tomamos. Puede ser una fruta, incluso una manzana, medio plátano. Anteriormente veíamos que con los refrescos eso nos funcionaba muy bien con los niños. Hemos visto que cada vez se añaden más edulcorantes y ya no tienen el mismo efecto, por eso ya no recomendamos refresco. Pero lo anterior que les comentaba, o un dulce de caramelo macizo, y con eso. ¿Por qué algunas veces sube mi azúcar sin comer nada? Puede ser también si tenemos largo periodo de ayuno, eso nos hace que la glucosa se eleve. ¿Por qué? Recordemos que la glucosa es nuestra principal fuente de energía, nuestro principal combustible. Y eso principalmente lo absorbe nuestro cerebro, que es nuestro órgano principal. Entonces, si son las 10, 11 de la mañana y no le hemos echado combustible a ese órgano, entonces él necesita trabajar y es una respuesta autoinmune. Hígado, sácate azúcar, a ver cómo le haces y de dónde, pero se tiene que producir glucosa para pues generar toda la energía que nuestro cuerpo necesita para hacer sus actividades diarias. Entonces, lo ideal también, recordemos, es no tener ayunos prolongados. ¿El ejercicio ayuda a controlar la diabetes? Sí, ayuda mucho a controlar los rangos de glucosa,
Pero ojo también, aquí si ya vivo con diabetes, lo ideal es checarnos antes de hacer ejercicio. Si tenemos menos de 100 miligramos sobre decilitro, no podemos hacer ejercicio hasta tomar una colación, porque con el ejercicio puede bajar más. O si tenemos más de 250 miligramos sobre decilitro, tampoco lo ideal es no hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque esto puede ocasionar que nos suba. Ahí lo ideal sería, si es diabetes tipo 1, aplicar una corrección y esperar un momento. En el caso de diabetes tipo 2, pues tomar nuestro medicamento o tomar agua a pequeños sorbos y esperar a que baje. Volvemos a checar a los 15 minutos y si no, mejor ese día no se hace ejercicio. Síntomas de la diabetes y por qué a veces no se presentan. Los síntomas por lo general de la diabetes son, les llamamos las poliuria, polidipsia y polifagia. ¿Qué es esto? Mucha hambre, muchas ganas de hacer pipí y mucha sed. Hay ocasiones incluso, por ejemplo, en el caso de los pacientes con diabetes tipo 2 o en los niños que llegan a caer en cetoacidosis, se bajan mucho de peso. Y no es que no se den síntomas, pero a veces lo que les decía, no los vemos o los justificamos, ¿sí? Tengo mucha sed, sí, porque está haciendo calor o hice mucho ejercicio. Por lo general sí se dan. A veces pueden ser un poquito más leves, pero sí los hay, nada más a veces no los ubicamos. ¿La diabetes causa amputaciones? No necesariamente. Eso depende del control de cada paciente, de estar al pendiente de sus monitoreos, de estar al pendiente de su alimentación, su tratamiento médico. Si llevamos todo en conjunto, no tendría por qué llegar a ocasionar una ceguera o una amputación. Depende del cuidado que yo tenga con mi salud, con mis monitoreos y con mi alimentación. Podemos prevenir muchas enfermedades. ¿La diabetes afecta la presión y el colesterol? No es que lo afecte, es que van muy de la mano, al igual que la enfermedad renal. Y depende, como les decía, de los cuidados que yo tenga. Si yo me cuido bien, como a mis horas, duermo el tiempo que debe de ser, hago ejercicio, me tomo o me aplico mi medicamento como debe de ser, estoy evitando que me llegue a dar una hipertensión o una hipercolesterolemia o incluso una enfermedad renal. ¿Qué pasa si dejo mis medicamentos porque ya me siento bien? Ahí habría que platicar con su médico qué está pasando. Muchas veces requieren algún ajuste de dosis, ya sea en medicamento o en insulina, porque también el suspenderlos de repente pues nos puede traer otras complicaciones, entonces no sería lo ideal. Ahí más bien habría que ver qué está pasando y platicar con el médico para ver de qué manera podemos ajustar la dosis y sentirnos mejor. ¿Qué exámenes debo hacerme y cada cuánto si tengo diabetes? Por lo regular, así como de cajón, cada 3 meses hemoglobina glucosilada, perfil de lípidos y por lo menos una vez al año un examen de proteinuria en orina. Esto es para ver cómo está nuestra función renal y estar al pendiente del cuidado de nuestros riñones. Y por lo menos en diabetes tipo 1, por lo menos a los 5 años y diabetes tipo 2 cada año a partir del diagnóstico, un fondo de ojo. Esto es para ver cómo está la salud de nuestros ojos, sobre todo porque la salud de nuestros ojos y el riñón va muy de la mano. Por lo general, cuando un paciente ya tiene un daño en ojos, ya tiene daño en riñón o viceversa, porque estos órganos son muy parecidos a sus venitas. Entonces, hay que estar al pendiente ahí, por lo menos, como les decía, hemoglobina glucosilada y perfil de lípidos cada 3 meses, fondo de ojo una vez al año y depuración de proteínas en orina. ¿La diabetes provoca cansancio, ansiedad o cambios de humor? Puede ser, depende del control que llevemos, nos puede hacer sentir muy cansados, nos puede generar ansiedad, sobre todo si no estamos bien controlados, esto es muy común en los pacientes, y cambios de humor, es muy notorio cuando los pacientes están altos, que se ponen de mal humor. Entonces, así como hay niños que a veces incluso en consultas empiezan a quedar dormidos y empiezan a cabecear y al momento es de, chécate ahorita a ver cómo andas, es muy común que anden bajitos. Ese cambio de humor que se ponen muy mal humor es que están altos. Entonces, sí puede provocar esos cambios. ¿La diabetes afecta la vida sexual? Depende también del cuidado que se le dé ahí, en los hombres. Si no llevan ese cuidado de sus monitoreos, recordemos que esto nos afecta a la circulación también. Entonces, sí puede ocasionar esta afección, pero depende del cuidado que le demos nosotros. ¿Las personas con diabetes viven menos? No necesariamente. Conocemos una persona de 80 años que tiene diabetes tipo 1 viviendo con ella alrededor de 70 y algo.
y no necesariamente. Hay pacientes que viven muchos años, pero todo depende del cuidado y de la calidad de vida que ellos tengan. ¿El jugo natural también sube el azúcar? Por lo general sí, no somos muy partidarios de los jugos, pero en casos, por ejemplo, de una hipoglucemia o si el paciente hizo mucho ejercicio, puede tomarse un jugo, lo que es medio vaso de jugo, y sin problema eso nos ayuda a subir la glucosa. Pues espero haberles ayudado, espero haberles resuelto sus dudas. Si no, cualquier duda pueden dejar sus comentarios aquí. Estamos a sus órdenes. También pongo a su disposición pues, los números de la Asociación Mexicana de Diabetes. Contamos con asesoría de nutrición, psicología. Tenemos pláticas educativas para papás y para personas con diabetes tipo 2. El teléfono es 33 12 00 67 46 o 33 35 63 61 82. Estamos a sus órdenes. Gracias.